Este es el libro de Psicopatología de la vida cotidiana, escrito, más bien publicado en 1900 y 1901 por Sigmund Freud. Tuvo después múltiples revisiones en los años siguientes, hasta por ahí por los años 20. Freud toca aquí algunos temas, básicamente lo que le llamamos hoy fallas freudianas. Por ejemplo, los olvidos, los recuerdos infantiles y recuerdos inhibitorios, equivocaciones orales, equivocaciones de lectura y escritura, olvidos de impresiones y conocimientos, actos fallidos. Vamos a comenzar con los olvidos. Entonces, Freud en este libro lo usa muchísimas ejemplos, anécdotas, observaciones que él fue haciendo. Vamos a mencionarlas, las que considero más relevantes. Por ejemplo, comenta en el tema de los olvidos que había una persona que estaba haciendo su examen para el doctorado y un día antes del examen estaba en la cafetería de la universidad y escucha casualmente que Pierre Gassendi era un filósofo contemporáneo en ese tiempo que estaba siguiendo la filosofía de Epicuro. Casualmente al día siguiente, durante el examen, el examinador le pregunta si conoce algún filósofo contemporáneo que esté siguiendo las enseñanzas de Epicuro, y él recuerda el nombre de Pierre Gassendi, lo menciona, se sorprende mucho la persona que le está haciendo el examen y le pregunta que cómo sabe eso, y él le dice que le gusta mucho la filosofía de Pierre Gassendi y que lo sigue en todas sus publicaciones. Entonces el profesor, pues muy sorprendido, le pone una nota como sobresaliente, y a partir de allí la persona ya nunca puede recordar el nombre de Pierre Gassendi. Explorando, Freud se encuentra con que esto se debe a que, aunque la persona, por un lado, pues está muy contenta y valora muchísimo su diploma de doctorado, su grado de doctorado, pero también siente mucha culpa porque pues fue debido a esa casualidad que él pudo contestar esa pregunta. Entonces se da cuenta que por ahí hay un conflicto y por eso no puede recordar el nombre de Pierre Gassendi. Eh, otra, otra pequeña historia de este tipo, otro ejemplo, es una persona que por años tuvo un cliente del cual recordaba perfectamente el nombre, pero a él también le gustaba mucho una mujer que acaba casándose con ese cliente. A partir de que se casa con ese cliente, esa persona, él no puede recordar más el nombre de su cliente, hasta que tiene que preguntarlo siempre, y después otra vez lo vuelve a olvidar muy rápido. Entonces, Freud llega a la conclusión de que es precisamente por ese conflicto, ¿no? De que pues él se quedó con la mujer que la persona amaba. Una persona se suicida, de aproximadamente 23 años. Freud no puede recordar el nombre de la persona y se da cuenta que es porque tiene un temor de que su hermano cometiera el mismo acto, dado que al parecer tenían algo en común. Entonces Freud dice siempre hay una hostilidad inconsciente o alguna emoción fuerte, puede ser un miedo, y eso hace que sea en ocasiones difícil recordar algo. Había una paciente de Freud que no podía recordar el nombre de Carl Jung. Cuando Freud empieza a explorar el caso, la persona puede recordar el nombre de una mujer que empieza con K. Él le dice, bueno, ¿y cuál es? Descríbeme esa mujer. Es una mujer más o menos de la edad de la paciente de Freud, pero que parece mucho más joven. Recuerda también el nombre de Oscar Wilde, por alguna extraña razón, y de Nietzsche, pero no recuerda el de Carl Jung. O sea, cuando se le pregunta por Carl Jung, y ella le preguntan qué recuerda de Oscar Wilde, y ella dice, bueno, que estaba rodeado siempre de gente joven. En alemán joven se dice Junge, y aún así la persona no podía recordar el nombre de Carl Jung. Al parecer le recordaba algo relacionado con la juventud, y la persona estaba teniendo, al llegar a una edad madura, pues ya un cierto conflicto por el tema de la juventud. En cuanto a los lugares, Freud no podía recordar un lugar en Italia llamado Nervi. Él comenta que es porque pues ya trabajaba bastante con temas de nervios y no relacionaba el nombre con un lugar. Uno de sus pacientes no podía recordar el nombre de Castelvetrano por la misma razón que esta paciente. Él ya tenía cierta edad y todo lo que le recordara la edad le creaba conflicto, y en este caso veterano con veterano. Entonces, utilizando la metáfora del iceberg, donde la parte fuera del agua pues es la parte consciente y la parte sumergida es la parte inconsciente, pues aquí hay una represión por un conflicto, y para accesar, pues Freud utilizaba siempre la asociación libre,
de modo que pudiéramos hacer consciente ese conflicto que nos impide llegar al recuerdo. También Freud observa un fenómeno que se da, le llama un fenómeno como de psicología de masas o de grupo, donde cuando una persona olvida algo, a los demás también les es difícil recordarlo, y esto es una especie de contagio. En cuanto a recuerdos infantiles y recuerdos encubridores, Freud comenta que aunque él tenía hermanos menores, sus recuerdos de su infancia, él nunca recordó a su mamá embarazada, siempre la recordaba esbelta, bonita, con buena presencia, y nunca la recordó embarazada, aunque seguramente en varios periodos pues ella estuvo embarazada de sus hermanos menores. Freud recuerda también que en una ocasión, como su recuerdo infantil más lejano, pues recordaba un cajón y que él estaba llorando mucho y que luego llegaba su mamá. Cuando investiga este recuerdo, pues está relacionado con que él tenía un hermanastro. En una ocasión la mamá enferma, hay una persona que les ayuda con los quehaceres de la casa, pero les roba continuamente, el hermanastro la descubre y esa persona acaba en la cárcel. Cuando Freud, muy pequeño, le pregunta a su hermano, oye, ¿dónde está pues la persona? ¿No? Y él le dice, está encajonada, pues refiriéndose a que está en la cárcel. La mamá de Freud sale a algo, falta, Freud se da cuenta y entonces le pide a su hermano que abra el cajón. El hermano no sabe ni por qué, pero cuando abre, Freud se da cuenta que la mamá no está en el cajón y se pone a llorar muchísimo, y en eso la mamá llega. Y ese es lo que estaba amarrado ahí en el recuerdo de Freud del tema del cajón. Freud menciona interesantemente que la memoria se edita y que uno la va cambiando y luego se confunde uno y piensa que esa es la memoria original. Últimamente se ha demostrado que la memoria pues tiene un periodo para volver a consolidarse después de que uno recupera el recuerdo, y podemos aprovechar para modificar en algo, sobre todo el contenido emocional de las memorias. Uno de los pacientes de Freud le refiere que tenía problemas muy tempranamente en la escritura, cuando era pequeño, y confundía mucho la M con la N. Le pregunta a su tía, una de sus tías le explica que es muy fácil, que la diferencia fundamentalmente es que la M tiene un palito más. El niño más tarde quiere que la tía le explique la diferencia entre los hombres y las mujeres, porque él ya descubrió que básicamente la diferencia es la misma que en la M y en la N, pero la tía siempre evita darle esa explicación, y a partir de ahí la persona pues no recuerda fácilmente los nombres femeninos que empiecen con M. Freud menciona también a un médico de esa época que ya distinguía los canales de percepción entre visual, auditivo y kinestésico, aunque en ese momento ese médico le llamaba mecánico. Es una cosa interesante porque hay mucho de la psicología pues que uno pensaría que es más moderno y que sin embargo se encontraba ya por allí. En cuanto a equivocaciones y orales, Freud las categoriza en intercambio, cuando uno cambia de una oración a otra las palabras; anticipación, cuando uno dice una palabra que en realidad iría después en el orden de la oración; eco, una especie de tartamudeo, justamente como lo que acabo de hacer; contaminación, cuando una oración, parte de una oración se dice como otra oración; y sustitución, que es la más fácil cuando uno cambia una palabra por otra. Entonces refiere aquí que había una persona que no podía recordar cuál es el nombre del país cuya capital es Monte Carlo. Al hacer el ejercicio de libre asociación le venían a la mente palabras como cólico, y entonces ya Freud encuentra que pues, ahí había una relación o una especie de contaminación, porque cólico se parece a Mónaco, que es precisamente el país cuya capital es Monte Carlo. En otra ocasión, el presidente de una asociación de abogados, que temía mucho una sesión en especial porque iba a ser muy ríspida, en lugar de decir se abre la sesión, dice se levanta la sesión. Pues todos los participantes se ríen, él no se da cuenta del error hasta que alguien le refiere que pues en lugar de abrir la sesión ya estaba cerrándola. Una mujer que era muy controladora con su marido, el marido somatizaba, va al médico, el médico le dice que no tiene nada. Cuando le preguntan cómo le fue, ella es quien contesta y dice, el médico dijo que estaba perfectamente bien, que puede comer todo lo que yo quiera. Aquí una sustitución, ¿no?
Entonces Freud encuentra que aunque en la parte consciente nosotros estemos haciendo un uso del lenguaje pues ahí muy florido y luminoso, el inconsciente encuentra la manera de modo que lo reprimido se abra camino y sea expresado. En una ocasión una persona manda a una de sus hijas a cambiarse para salir. Es una paciente de Freud y en terapia le refiere este ejemplo a Freud. Cuando su hija viene, le dice que no se tarde, pues su hija es adolescente y se tardaba en cambiarse. Al parecer en ese tiempo se utilizaba una ropa especial, o sea, un tipo de ropa para estar en casa y un tipo de ropa para salir a la calle. Entonces cambiaba uno. Y viene la hija y le dice a la mamá: oye mamá, pues yo ya me cambié y tú todavía no estás lista. Y ella le dice: solamente tuviste que cambiarte una blusa y yo tuve que pintar mis 12 uñas. Entonces la hija le dice: ¿tienes 12 uñas? Y ella le dice: en la familia de tu padre todo el mundo tiene 12 dedos. En esa sesión no encuentra cuál es el origen del, pues el error, ¿no? Que, aunque ella lo hizo consciente de inmediato, pero en la siguiente sesión ya le explica a Freud que estuvo pensando y que se dio cuenta claramente. Resulta primero que en la familia de su esposo había una línea de enfermedad mental que desafortunadamente habían heredado sus dos hijas. El marido de la señora se había suicidado y la había dejado con las dos hijas pequeñas y ella ya estaba teniendo bastantes problemas económicos. Entonces de ahí la referencia de que en esa familia todos tenían un problema genético. En esta ocasión ella decía pues 12 dedos, ¿no? Lo cual no era cierto, era el problema genético mental, pensaba ella. La otra situación con el número 12 es que su suegro cumplía años el 12 de diciembre y ella siempre le mandaba con bastante anticipación, estamos hablando de estas fechas, el correo era lento, una carta para felicitarlo. Se le olvida y el mero día 12 de diciembre ella se da cuenta y le envía un telegrama. No obstante, en días anteriores había estado buscando en el periódico a ver si había un obituario de su suegro, dado que ella esperaba que su suegro falleciera y la heredara, como había comentado en algunas ocasiones. Y ese era el origen de su conflicto con el número 12, que no podía hacerlo consciente, pero sí se expresaba de cierta manera. Pasando a equivocaciones de lectura y escritura, Freud comenta que en una ocasión él leyó en un periódico "En tonel por Europa", cosa que no podía hacer. Pero en ese tiempo, cuando había la feria de ciencia en París, algunas personas, para llamar la atención, pues iban hacia la feria, algunos por ejemplo montando en el caballo al revés, o algunos en zancos, en fin, algo para llamar la atención, que salía en los periódicos e iban refiriendo cómo iba el viaje, ¿no? Cuando Freud explora esta equivocación mediante su método, pues se le viene a la mente el tema de: si no fuera Alejandro quisiera ser Diógenes, que es una frase famosa que hace referencia a Alejandro Magno y al filósofo griego Diógenes, que vivía en un tonel. Pero explorando más a fondo, Freud encuentra que esto hace referencia a que su hermano estaba estudiando economía en ese tiempo y se dedicaba al comercio, y su mamá le había comentado a Freud que su hermano probablemente iba a alcanzar un grado académico antes que Freud, no obstante que era más pequeño que él. Y esto creaba mucho conflicto en Freud. Freud, que pues al parecer era bastante competitivo, refiere que después cambiaron las condiciones y él logra su grado académico antes que su hermano. En una ocasión Freud recibe una nota donde, y con tristeza, le dice a su esposa: oye, ¿qué crees? Que la esposa del médico fulano de tal está muy enferma y me están diciendo que el pronóstico no es nada bueno. A ella le extraña mucho eso y le dice: a ver, préstame la nota. Y le dice: oye, pues aquí dice que es el médico el que está enfermo. Y Freud toma la nota y dice: caray, ¿cómo me pude haber equivocado? Porque viene claramente pues incluso el grado del médico antes que el apellido. Y él se da cuenta que como él se identifica más con el médico y pues con temor a enfermarse, mejor prefirió pasarle la enfermedad a la esposa del médico. También refiere Freud que cada que él salía le gustaban mucho las antigüedades y encontraba que cuando iba caminando confundía mucho los letreros de los comercios y creía leer la palabra antigüedades. Cuando se acercaba pues se daba cuenta que eso era un error. Freud vive la Primera y Segunda Guerras Mundiales y se da cuenta que durante el conflicto pues había bastantes equivocaciones de este tipo, y bueno, de las que estamos refiriendo aquí en el libro,
durante la guerra. Refiere que había un soldado que tenía estrés postraumático. Cuando ya se veía bastante mejorado, el médico le decía, oiga, ya se ve bastante mejor, y en ese momento la persona tenía una crisis. Incluso también si un amigo por la calle le comentaba, oye, ya te veo bastante mejor, tenía una crisis. Entonces, pues Freud se da cuenta que esas crisis estaban relacionadas con el tema de pues no tener que regresar al frente. En una terapia, la persona recita una parte de un verso y lo recita así: todo aquel que de vosotros muere, muere por mí, y he de ser yo el que quede con vida. ¿Por qué no? Cuando Freud busca el original de este verso, se da cuenta que no dice ¿por qué no?, sino que dice ¿por qué yo? Porque yo, pues haciendo referencia un poquito al síndrome del sobreviviente, donde la persona podía sentir un poco de culpa por ser el que sobreviviera, pero que el soldado víctima de estrés postraumático lo cambió al ¿por qué no? O sea, yo merezco vivir, ¿no? Este dibujo aquí hace referencia al tema de que pues ahorita nos encontramos con la pandemia. Esto sube el nivel de estrés, como lo subía el conflicto bélico en aquel tiempo, y seguramente nos estamos encontrando con muchísimas fallas interesantes de este tipo. En una ocasión un periódico es acusado de recibir dinero a cambio de publicar ciertas noticias. El periódico publica una carta para desmentir esto, y la redactan, la revisan, y cuando ya se va a publicar encuentran que dice hemos defendido siempre interesadamente, en lugar de decir hemos defendido siempre desinteresadamente, ¿no? Entonces ya la imprenta quien encuentra el error y lo tienen que corregir, aunque lo habían revisado bastante la nota. Quiere decir que de alguna manera estaban diciendo la verdad. Un médico receta a las personas mayores, en varias ocasiones se equivoca, en repetidas ocasiones, y les receta belladona en una dosis 10 veces mayor. Logra siempre recuperar las recetas. En una ocasión es el farmacéutico quien hace el cambio, y afortunadamente nunca pasa a mayores. La madre, que tenía más o menos la edad de esas pacientes, había con sentido del humor había comentado a su hijo siempre: nunca voy a consultar contigo porque eres capaz de matarme. Así que la madre ya también, el inconsciente de la madre había más o menos visto que el hijo tenía, inconscientemente obviamente, esa intención. En una ocasión Freud escribe una carta y se despide diciendo saludos a tu esposa y a su hijo. Más adelante Freud, muy extrañado, se da cuenta que este saludo es como si estuviera saludando al hijo solamente de la esposa, que no fuera hijo del esposo. Entonces eso le extraña. Él va en visitas posteriores, investiga un poquito con la servidumbre y le comentan que efectivamente el hijo de la pareja se parece muchísimo al mejor amigo del esposo y no se parece al esposo. Y Freud dice, bueno, parece ser que en alguna parte de mi inconsciente había notado eso, y lo expresa allí. En otra ocasión una persona comenta con un amigo que tiene una enfermedad, y el amigo le dice: respecto a tu enfermedad te recomiendo que vayas a visitar, en lugar de decirle que vayas a consultar al doctor X, le dice que vayas a insultar al doctor X, ¿no? También una falla freudiana que deja ver cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el doctor X. En cuanto al olvido de impresiones y conocimientos, Freud se da cuenta que su memoria ha cambiado con el paso del tiempo y que ya no puede citar textos como lo podía citar. Algunos nombres se le empiezan a olvidar, pero se da cuenta que su intuición, o empieza a echar mano de la intuición ahí compensando, y se da cuenta que sí le funciona. Entonces cuando algún paciente le refiere que no tiene, que ya lo había visto y que ya lo conocía, Freud aventura una fecha y se da cuenta que normalmente acierta con muy poca diferencia. También cuando le dice, oye, salúdeme a sus hijos, su hijo debe tener ahorita tantos años, se da cuenta que en la mayor parte de los casos es acertado. Entonces él piensa que su memoria está cambiando, pero para ya no ser tan detallada, pero que sí puede confiar en su intuición. En una ocasión una de sus pacientes, que lo visita desde Viena, le comenta que se preocupa por los valores que tiene, que trae consigo joyas y dinero, y Freud queda en regalarle una caja de fondos porque había visto una tienda en el centro de la ciudad donde vivía. Entonces
busca y no encuentra la tienda. Entonces decide recorrer todas las calles del centro hasta encontrarla. Recorre todas las calles y no la encuentra. Esa noche se pone a pensar en eso, utilizando su método, y se da cuenta de que hay una calle en la que vive una persona con la que tuvo problemas y presenta una diferencia por un tema de dinero, y que desde entonces evita siempre pasar por esa calle, y en su búsqueda, aunque él se propuso pasar por todas las calles, no pasó por esa calle. Al día siguiente va, y ahí es en donde se encuentra la tienda que vendía esas cajitas, y ya la compra y se la da a su paciente, cumpliendo la promesa. En otra ocasión, un marido que tiene dificultades con su esposa, están enojados uno con el otro. La esposa le regala un libro buscando pues que pueda ayudar para que se lleven un poco mejor, pero después él no se acuerda nunca dónde dejó el libro. Cada que la esposa le pregunta si ya leyó el libro, él lo busca, pero no lo encuentra por ningún lado. Y así pasan semanas. La mamá de él se enferma, y la esposa va y la cuida con mucho esmero. Entonces él piensa, wow, es una buena persona, y regresan a él los sentimientos buenos respecto a su esposa, y él comenta que, como si fuera un sonámbulo, va a su escritorio, abre un cajón y saca el libro que ahí estaba, y se sorprende. Dice, wow, no puedo creer pues que haya encontrado el libro tan fácilmente, ¿no? Entonces, cambiando los sentimientos que eran la fuente de conflicto, pues sabía perfectamente dónde estaba el libro, en algún lugar de su mente. En una ocasión, una esposa quiere ir a una fiesta, le dice a su esposo que se arregle para la fiesta. El esposo tiene su traje, que era una fiesta muy formal, en un baúl que se cierra fácilmente, pero se requiere llave para abrirlo. Saca del baúl su camisa, se va a plancharla, y cuando regresa el baúl está cerrado y ya no lo puede abrir. Como es noche, no puede conseguir quien pueda abrirlo, ya no van a la fiesta. Al día siguiente consigue al cerrajero, el cerrajero abre, y lo primero que se encuentra es que adentro del baúl está la llave para abrirlo. Entonces, de alguna manera, sin darse cuenta, él puso la llave adentro del baúl y lo cerró, y así evitó ir a la fiesta. Entonces, en otra ocasión, una persona que también tenía un compromiso no encuentra las llaves, no cumple con el compromiso, y después las encuentra que estaban escondidas entre un folder y un libro. Cuando trata de volverlas a esconder de esa manera, no puede, las llaves eran grandes, pero cuando las encontró estaban perfectamente escondidas ahí. Se sorprende de lo bien que de manera no consciente pudo esconder ahí las llaves. Freud dice, la propensión a olvidar lo desagradable es general. Y también comenta que esto aplica para la historia y las tradiciones de los pueblos. A mí me sorprendía mucho, cuando tuve ocasión de viajar por Europa, encontrar cómo, mientras en un país una cierta batalla se conmemoraba porque ese país la había ganado, cuando iba a otro país, pues esa batalla nunca se mencionaba, pero sí había monumentos para otras batallas que sí habían ganado, ¿no? Entonces se da este fenómeno. Por ejemplo, en México tenemos el tema de la batalla de Puebla, pero pocos recuerdan la parte de la historia donde después de esa batalla pues tenemos la invasión francesa, donde ellos no se retiran sino hasta que Napoleón llama al ejército de regreso, ¿no? Entonces esto pues Freud lo nota. Aquí dice, bueno, en ocasiones una pareja de novios, él olvida una cita. Ella, aquí representada con una flor, le comenta que hace un año nunca hubiera olvidado una cita. Entonces dice, siempre sabemos, aun cuando es algo inconsciente, pues que no es casual ese tipo de olvidos. Freud decía que precisamente la mente podía programarse y funcionar como si fuera sugestión post-hipnótica cuando uno decide llevar a cabo una tarea. Y él pone el ejemplo de que en ocasiones él salía a caminar en las tardes, así que cuando escribía una carta simplemente la echaba en su abrigo, y al recibir el estímulo de ver un buzón casi en automático, como sonámbulo iba, sacaba la carta y la ponía en el buzón. Que esto era como haber decidido mediante sugestión posthipnótica, y el inconsciente hacía el resto para llevar a cabo la tarea. Él comenta que Wooden explicaba el tema de los olvidos como una falla del inconsciente y precisamente estas decisiones automáticas. Pero Freud observó que cuando algo se hace de manera automática, por ejemplo, montar a caballo en aquel tiempo, o en nuestro tiempo, andar en bicicleta o manejar,
muy pocas veces se da una falla. Entonces, siendo el lenguaje algo bastante automatizado, pues Freud encuentra que las fallas deben deberse a esta explicación, que es un conflicto en el inconsciente, porque difícilmente se darían de otra manera. Encuentra que hay una relación entre la importancia que se le da al asunto y el olvido. A mayor importancia, menor probabilidad de olvido. Y Freud comenta que él precisamente tenía problemas, para él nunca se acordaba de felicitar mediante un telegrama a las personas por sus cumpleaños o por haber recibido ascensos. No podía recordarlo, porque no le daba importancia. Freud pasa aquí al tema de los actos fallidos, comenta siempre pues, un tema con las llaves. Dice él que cuando llegaba a su despacho en ocasiones quería abrir con la llave de su casa. Haciendo su investigación encuentra que pues en ocasiones se sentía tan a gusto en su despacho como en su casa. Comenta que también le pasaba que trataba de abrir a veces yendo de visita a la casa de un amigo, en lugar de tocar, sacaba las llaves de su casa para abrir. Entonces eso él encuentra que se debe a que en la casa de ese amigo se sentía él tan a gusto como en su propia casa. Hace referencia a pequeños actos cotidianos como morderse la lengua, apachurrarse o lastimarse un dedo, una mujer arreglándose las uñas que se llega a lastimar, y que estos actos en ocasiones son pequeños castigos o pequeñas ofrendas o que no son casualidad, hay un conflicto que se puede investigar. En una ocasión encuentra una paciente que tiene una pierna rota, pero encuentra que está soportando muy bien las semanas de recuperación y no le parece que sea acorde a la situación en que la persona está. Así que investigando le pregunta qué fue lo que pasó. Ella estaba de visita en la casa de sus suegros, donde había muchas personas, pues parejas, muchos hombres. Ella en una velada hace un baile de cancán y su esposo después ahí en privado pues la reprende y le dice que pues le pareció que se había portado como una prostituta prácticamente. Hay que recordar que el baile de cancán es así, enseña mucho la pierna. Entonces al día siguiente ella sale en un paseo en carruaje, los caballos se desbocan, ella se lanza del carruaje y se rompe la pierna, pero todas las demás personas permanecen en el carruaje y nadie sale lastimado porque los caballos finalmente son controlados. Entonces Freud encuentra pues que ese acto se debió a un autocastigo que a partir de ahí además le impedía durante meses poder bailar el cancán. Entonces esa es la explicación. Y bueno, yo me puse a observar algunos de los actos fallidos. Por ejemplo, estaba viendo un partido de fútbol de tercera división, que ya es profesional. Iba el delantero con el balón en un mano a mano contra el portero. Adelanta muy bien el balón, pero al momento en que le quiere pegar con el pie derecho, toca el balón con el pie izquierdo y el balón se adelanta un poco y acaba abanicando con el pie derecho. Y pues no es casual que en ocasiones tienen rachas los delanteros en que no pueden anotar y contratan, como el caso de Guignac, que contrató a una psicóloga y ella utilizó su gestión hipnótica y Guignac pudo regresar a sus números de goles normales que anotaba. Entonces también empecé a observar algunos pequeños olvidos, algunos tropiezos verbales, y es interesante cómo nos sensibilizamos realmente al leer este libro de Freud y empezamos a encontrar pues la relación entre esas pequeñas fallas aparentemente sin importancia y en realidad algún conflicto o un fondo un poco algo más importante, ¿no? Y también obviamente me he preguntado cómo podríamos evitar esto, ¿no? ¿Cómo hago para cuando voy a una cita de trabajo no llegar tarde, no llegar con el código de vestir equivocado, no haber olvidado el currículum? Y me he encontrado que una manera es trabajar mucho con imaginación en el resultado final que uno quiere conseguir. Por ejemplo, si estamos teniendo problemas con las materias de psicología, se nos olvidan las tareas, nos cuesta trabajo iniciarlas, cometemos errores, en los exámenes estudiamos una cosa por otra o al momento del examen tenemos este tipo de fallas freudianas. Bueno, serviría mucho, por ejemplo, visualizar el diploma de psicología y visualizarnos ya realizando las labores como psicólogos y
y pensando, en la visualización, visualizando precisamente que somos muy eficientes, que recordamos fácilmente porque hicimos la carrera de una manera pues excelente y tenemos el conocimiento y lo podemos recordar y utilizar de manera muy eficiente. Al principio nos va a costar, si hay un conflicto inconsciente, va a costar trabajo crear esas imágenes y visualizarlas. Pero cuando ya no nos cueste trabajo, va a ser muy fácil hacerlo. En mi experiencia personal eso me pasó. Cuando era muy joven fui a una visita a la UNAM, al campus de la UNAM, y creé una imagen ahí de inmediato donde dije, wow, yo quiero pertenecer a esto. Quiero caminar por aquí un día, sacar mi credencial de la UNAM y pensar que soy alumno de la UNAM. Años después lo logré, caminé por el lugar que me imaginé, que es ahí un jardín cerca de Rectoría, saqué mi credencial y dije, wow, soy alumno de la UNAM, qué padre, ya lo logré. Y entonces a partir de ahí me empezó a costar mucho trabajo, ya estaba al final de la carrera, y cuando empecé a revisar por qué me costaba trabajo me di cuenta que lo que había ocurrido es que en mi imaginación pues la meta era caminar por ese jardín y sacar mi credencial de la UNAM. Entonces empecé a trabajar, y me costó trabajo al inicio, pues en mi diploma, en verme titulado, pero cuando logré hacerlo, pues de nuevo pude retomar y terminar la carrera eh, y lograr el nuevo objetivo que era pues el diploma. Entonces me he dado cuenta que estos actos de imaginación y de visualización ayudan a que el inconsciente pueda ayudarnos y en lugar de tener estos olvidos y fallas freudianas podamos tener lo contrario, aciertos y recuerdos e intuiciones en el momento que lo necesitamos y que funcionan de manera muy parecida pero para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y bueno, hasta aquí el tema de la psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud, una lectura interesante y creo que una que como estudiantes de psicología no podemos perdernos.